Cadena Ser. A los seres humanos nos gusta creer, o quizás a veces es que nos conviene. Al fin y al cabo, creer en algo más grande que nosotros puede llegar a darnos en ocasiones la excusa perfecta para hacer las cosas en nombre de algo y no en el nuestro propio. Creer salva, y no forzosamente en la otra vida, en esta misma. El hecho es que la necesidad de creer está ahí con su cara y su cruz desde el principio de los tiempos. Creer que las cosas van a salir bien, creer que el tren va a llegar a su hora, creer en la palabra de un amigo, creer en algo superior. Pero a veces creer entra en lucha con los mismos principios de la naturaleza que supuestamente nos pide creer, los mismos principios en los que también creemos. Entonces la cosa se complica, porque entra en juego la duda, y la duda pasa a ser cuál de las dos fuerzas ganará. Normalmente, la que alimentemos mejor. Y eso, dirían las creencias, es el libre albedrío. Claro que esa de la libertad es quizás la fuerza más difícil de controlar. Charlie, ¿por qué estamos aquí? ¿Aquí? ¿Aquí dónde, Susan? Aquí, en medio del desierto. Viviendo en este rancho, se cae a trozos. Está todo sucio. El caso real. Lo miras todo desde la perspectiva equivocada. Aún tienes mucho que aprender. Este sucio rancho, como tú lo llamas, es tu hogar. Nuestro hogar, aquí estamos protegidos. Decidme una cosa. ¿Echáis de menos Los Ángeles? Esa ciudad es basura capitalista. Bien dicho, Tex. Te estás liberando de tus restricciones del yo. No nos han educado para pensar. No nos han educado para ser libres. ¿Sabéis para qué nos han educado? ¿Para ser ovejas de un rebaño? Eso es, Susan, para obedecer. Nos han educado para ser productores y consumidores. Comprar, consumir y desear mierda que no necesitamos. Con un único propósito. Que los de Beverly Hills se puedan dar un baño en una piscina cada vez más grande. ¿Para esto habéis nacido? ¿Ese es vuestro propósito? Yo no soy el siervo de nadie. Bien. Porque por eso estáis aquí. Os he quitado la venda de los ojos. Mirad el mundo mezquino en el que vivís. La gente reza pidiendo milagros a un Dios que les ha dado la espalda. El único milagro es el del propio capitalismo que se pudre en la decadencia. Y cuanto más se pudre, más prosperan y más se lucran los mismos de siempre. ¿Pero qué podemos hacer, Charlie? No podemos cambiar el mundo. ¿No? ¿Tú crees que no? El mundo gira, Susan. El mundo cambia. Pero debes alejarte del ruido. Aquí en este pozo de abismo, en este desierto, podemos escuchar el mundo. ¿No oís los tambores de guerra? El descontrol llega, el desorden se acerca. El helter-skelter. Te expo la música. Los Beatles. Los Beatles me hablaron. Entraron en mi alma para comunicarse conmigo y yo entendí el mensaje de su canción alto y claro. Helter-skelter. El descontrol. Pero hay que dejarse caer. Llegar abajo, volver a subirse al tobogán, pararse, girarse y tirarse. Te sube la música. Dime, ¿no quieres que te ame? Blancos y negros, negros y blancos. La guerra. Los ángeles ardiendo en llamas hasta el último rincón. Todo será reducido a cenizas. El mundo entero va a pagar por los últimos 2000 años de pecado. Que lo paguen. Que ardan todos. Dime, ¿no quieres que te lo haga? Cuidado, poderosos, llega el apocalipsis, la guerra de guerras. Un nuevo orden mundial. Todo será destruido por los negros. Ellos ganarán esta guerra. Y cuando todo se haya desplomado, saldremos del pozo del abismo para asumir el control. ¡Será el Helter-Skelter! ¡Gritad todos conmigo! ¡Helter-Skelter! ¡Ya está aquí! ¡Helter-Skelter! ¡Helter-Skelter! Hasta ahora erais mi familia. Ahora sois mi ejército. Hasta ahora era vuestro padre. Ahora soy vuestro líder. ¡Helter-Skelter! La guerra del Armagedón está en camino. No le tengo miedo a la muerte. Muero cada noche y renazco con el nuevo día. Debéis adorarme. Debéis temerme. Porque este jodido mundo vive y muere a mis pies. Soy Charles Mason. Soy el hijo de Dios y el hijo de Satán. Charles Manson.
por Mónica González Álvarez. Escuchar a Charles Manson en plena vorágine de exaltación religiosa, autodenominándose el verdadero anticristo, es escuchar a un fanático con tal poder de convicción que logró forjar una de las sectas más peligrosas de finales de los años 60 en Estados Unidos. Aquella familia, como bautizó a ese grupo de feligreses, la hipnotizó para cometer terribles crímenes, por un único motivo: la llegada del temido apocalipsis. ¿Pero qué significaba para Manson este término? El fiscal general Vincent Bugliosi nos lo explica. Manson estaba anticipando una guerra entre blancos y negros y les dijo a sus seguidores: os llevaré al pozo del abismo en el desierto. Supuestamente ese era el lugar del que había llegado. Estaba descrito en la 9ª revelación de la Biblia, en el Apocalipsis. También dijo que en el fondo de ese pozo la tierra estaba llena de leche y miel y que había 12 tipos de fruta en cada árbol. Manson pensaba que el hombre negro iba a ganar esa guerra. Era su turno de asumir el control, pero también era racista y pensaba que los negros estaban menos evolucionados. Sin embargo, era su turno de ganar la guerra, aunque no serían capaces de gobernar el mundo porque los negros solo conocían lo que les habían enseñado los blancos. Así que tendrían que devolver el mando del mundo a los blancos. Fue entonces cuando Manson dijo: saldremos del pozo del abismo y asumiremos el control del mundo. Les convenceremos de que este apocalipsis traerá un nuevo y mejor orden social. Y utilizó la Biblia y a los Beatles para fundamentar sus ideas. A través de sus sermones, este líder utilizaba música de los Beatles, a los que consideraba precisamente los 4 jinetes del Apocalipsis, para lanzar un mensaje revelador. El sonido de la banda británica escondía una profecía que iba destinada exclusivamente a Manson. El fin del mundo estaba a punto de llegar, decía. Un nuevo orden mundial se instauraría y él, Manson, sería el rey del mundo. Así lo vivió Catherine Sher, a la que llamaban Gypsy, y fue un antiguo miembro de la familia. Cuando salió el álbum blanco de los Beatles, Charlie lo escuchaba una y otra vez. Estaba convencido de que los Beatles habían conseguido acceder a su alma, a la verdad, y que compartían su idea de que todo iba a venirse abajo y el hombre negro iba a asumir el poder. No es que Charlie escuchara el álbum blanco y empezara a seguir lo que pensaba que predicaban los Beatles. Fue más bien al revés. Charlie creía que los Beatles acababan de descubrir lo que él llevaba años anunciando a los suyos. Sin embargo, esta obsesión por lo religioso y lo esotérico tiene su origen en su infancia, que siempre estuvo marcada por la ausencia de su madre, una camarera que un día decidió vender a su hijo Charles por una ronda de cervezas al poco de nacer, en 1934. De no ser por un tío suyo que fue a buscarlo para traerlo de vuelta a casa, el pequeño hubiera acabado con una desconocida. Imaginemos por un momento el calado emocional de la situación y las posteriores repercusiones que tendría esto en la vida de Manson. Además, esto se agravó a raíz de otro detonante. Su tutora legal educó al niño en la rectitud y en el misticismo, enjuiciando continuamente su comportamiento pecaminoso. No paró de decirle que era un ser excluido de la sociedad. Era inevitable que le afectase. Así que, qué mejor forma de escapar de esa realidad en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos, que delinquiendo, robando coches, asaltando establecimientos, cometiendo toda clase de estafas, incluso agresiones. Por aquel entonces, Manson tenía 14 años y acababa de iniciar su larga carrera delictiva. Durante la siguiente década le dio tiempo a casarse 2 veces, tener 2 hijos y a entrar en la cárcel en varias ocasiones. La última le mantuvo entre rejas 17 años. Fue allí donde sufrió lo que podríamos denominar una transformación. En esa nueva etapa, Manson conoció el esoterismo, se formó dentro de esta disciplina y se afilió a la Iglesia de la Cienciología. Asimiló multitud de conocimientos de todas las religiones y asumió un liderazgo que llevaba, por decirlo de alguna manera, dormido mucho tiempo dentro de él. Pero fue al salir de prisión en 1967 cuando puso en marcha todo eso, todo lo aprendido
esa gran obra, lo que llamó La Familia. Para ello, se dirigió a San Francisco y recorrió en autobús la costa, captando a numerosos adeptos. Aquello parecía más una comunidad hippie que una secta, pero las creencias no eran las mismas que una secta. Sus preceptos se basaban no en el amor, sino en el resentimiento. Allí comenzó una estela de drogas con el consumo de LSD, música, sexo libre y asesinatos. Entre los miembros de la familia había celebridades de todo tipo de Los Ángeles, como por ejemplo Dennis Wilson, integrante del grupo The Beach Boys, Susan Atkins, conocida como Sadie Mae, Charles Tex Watson o Linda Kasabian. Todos ellos veían en la seductora doctrina de Manson al Mesías, que venía a salvarlos de un mundo cruel. Nadie discutía sus acciones. Nadie dijo no a mancharse las manos de sangre. Probablemente el asesinato más sonado de la familia fue el de Sharon Tate. Fue el 9 de agosto de 1969. Estaba con unos amigos en su casa del 10500 de Cielo Drive, Beverly Hills. Tate, de 26 años, estaba casada con el cineasta Roman Polanski y embarazada de 8 meses. La casa no era un lugar al azar. Manson, melómano y compositor, había intentado durante años publicar un disco, pero la industria discográfica le había rechazado persistentemente. Y precisamente el 10500 de Cielo Drive había sido con anterioridad la casa de uno de los productores que rechazaron a Manson. Charles no estuvo presente en este crimen. Son sus acólitos Susan, Katie, Linda y Tex quienes acuden decididos a la casa. Ninguno llega a los 20 años. Han tomado LSD. Se sienten especiales, excitados, elegidos. Al primero que ven es a Steve Parent, fuera de la casa, dentro de su coche. Por favor, no me hagas daño. Yo no diré nada. Antes de que pudiera reaccionar, los miembros de la familia le tirotean. Así empieza el Helter Skelter de la familia de Charles Manson. Entran en la casa. Dentro hay 4 personas. En el piso de abajo, Jay Sebring está sentado en un sofá en medio del salón. No te muevas, o eres hombre muerto. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? Subid a registrar las habitaciones mientras yo me ocupo de esta mierda. ¡Vamos! Y tú, sabandija, levántate. Hoy vais a morir todos. Le golpea hasta que le sangran los nudillos. Luego lo arrastra hasta una silla y lo maniata. En ese momento, Susan y Katie bajan de la planta superior llevando por el brazo a Wojtek Frykowski, Abigail Folger y Sharon Tate. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué ocurre? Sharon va vestida con un camisón transparente que deja ver su avanzado estado de gestación. Mi bebé, ¿qué nos va a pasar? ¡Cállate! Aquí no tienes privilegios. Por favor. No bajes la cabeza. Susan, sosténsela. Mira esto. La sangre de Jay Sebring tiñe de rojo la pared del comedor. Abigail Foster, aprovechando el momento de desconcierto, logra salir corriendo. ¡Susan, alcánzala! Y Susan corre tras ella empuñando un cuchillo. ¡Vuelve aquí, cerda! Consigue darle caza cuando Abigail atraviesa el jardín. ¿Dónde crees que vas? ¡Mamá, ven! ¡Mamá! Necesitó 18 puñaladas para matarla, pero le asestó 28. Cuando Susan vuelve al comedor, encuentra 2 cadáveres más a los pies de Tex, los de Jay Sebring y Wojtek Frykowski. Sharon Tate, en el centro del comedor, está aún viva. Tiene una soga atada al cuello. Por favor, dejad que mi hijo viva. Os lo suplico, por favor, por favor. Ese engendro que llevas en la barriga es tan podrido como tú. ¡Roman! ¡Nuestro bebé! ¡No le hagáis daño a nuestro bebé! ¡Cállate! Primero la apuñaló en el corazón y después fue a por el bebé. Hasta 17 veces clavó el cuchillo en el cuerpo de Sharon Tate. Su obra estaba casi completa. Solo faltaba dejar un mensaje, como les había pedido Manson. Impregnan sus manos con la sangre de la joven y en las paredes Tex escribe cerdos y Susan Helter Skelter. Luego se van. ¿Tenéis remordimientos? No. ¿Susan? No. Estoy muy orgulloso de vosotros. Os habéis ganado con sangre vuestro sitio en Agartha.
¡Helter Skelter! ¡Helter Skelter! La matanza de hoy ha sido demasiado sucia. Mañana iré con vosotros. Va a ser un gran día. Mañana os voy a enseñar a matar. No hubo ninguna sospecha acerca de Charles Manson y su secta. De hecho, hasta varios meses más tarde, no se supo quiénes habían sido los culpables de los asesinatos. Roman Polanski llegó a sospechar de varios de sus amigos. He vivido en Hollywood y lo he tenido todo. Un Rolls Royce, un Ferrari y una mansión en Beverly Hills. Era vivir en una gran prisión. Era una prisión como la que había abandonado años atrás. Aunque nunca me importó volver a prisión. La prisión no está al final de esta celda. La prisión está en la mente. Está encerrada en un mundo que está muerto y agonizando. Aquella carnicería conmocionó a la opinión pública. Cuerpos completamente mutilados, sangre esparcida por toda la mansión, mensajes amenazantes dibujados en las paredes. ¿Era un crimen ritual? ¿Un ajuste de cuentas? ¿Se trataba de una secta? ¿Quién podía cometer tal tremenda salvajada?, se preguntaban. La respuesta tenía nombre y apellidos. Charles Manson, el personaje que metió en vena esa semilla del odio a su familia. Tenían que degollar a esos cerdos, como él los llamaba. El mundo debía reaccionar y hacerles caso. Ahora sí les escucharían. Aquella máxima sonaba una y otra vez en la cabeza del líder, y así lo transmitió a sus seguidoras Linda Kasabian y Gypsy. Charlie nos reveló que habría una guerra interracial y que el hombre negro estaría por encima del hombre blanco. En aquella época, en los años 60, no era tan descabellado pensar que podía desatarse una guerra interracial. Era un momento de mucha inestabilidad y mucha violencia. Los Panteras Negras estaban avanzando y luchaban por el poder negro. Y Watts había estallado en llamas. Pero el desencadenante de lo ocurrido en casa de Roman Polanski no fue aquel mensaje. Días antes, una discusión con un traficante de drogas acabó en una reyerta donde Manson le cortó una oreja. Después, 3 integrantes de la secta acabaron con la vida del narcotraficante al que apuñalaron decenas de veces. Aquí Manson es donde inicia el primer ritual que se irá repitiendo en otras escenas de asesinato. Pintar con sangre la puerta de la casa con palabras como piggies, cerditos. Tras este crimen, buscan un nuevo emplazamiento. Allí se reúnen en una granja en medio del desierto y planifican la matanza en la mansión del cineasta. No habían pasado ni 24 horas cuando otros miembros de la familia asesinan al empresario Leno LaBianca y a su mujer Rosemary. También dejan varios mensajes, uno de ellos grabado con un cuchillo en el vientre de la víctima con la palabra guerra y otros mensajes en el resto de la pared diciendo muerte a los cerdos y sublévense. El último ritual antes de marcharse fue colgar en la puerta del frigorífico la famosa canción de los Beatles, Helter Skelter. Como vemos, la música siempre sería un instrumento indispensable en la vida del gurú mesiánico. De hecho, Manson llegó a componer canciones y a cantarlas. Necesitaba que su mensaje dejase una huella imborrable en la historia. People say I'm no good, but they never do, they say. Curiosamente, nadie sospechaba de Charles Manson como el verdadero responsable de las directrices de cada asesinato. Pero tal fue el fanatismo que impregnó en sus fieles, ese dogma impuesto, la rabia, la necesidad de combatir en una guerra contra la sociedad, que fue eso mismo, precisamente eso mismo, lo que le desenmascaró. Qué ironías de la vida, ¿verdad? Y es que fue una de sus más acérrimas seguidoras quien le delató sin pretenderlo. Delató a Manson y a todo el clan. Everybody says you're no good, 'cause you don't do like they think you should. Do you expect them? And do you expect you to act like them? Susan Atkins, una de las feligresas de Manson, fue detenida por la policía de Los Ángeles en septiembre de 1969 por el robo de un coche. Estando en prisión, fue además acusada como sospechosa del asesinato de Gary Hinman, un productor musical con el que Charles Manson traficaba con mescalina. En diciembre de 1969, Atkins, a la espera de juicio, conversaba con su compañera de celda cuando cometió un error fatal. ¿Quién es ese tío que canta? ¿Es tu novio? ¿Charlie? No, es mucho más que mi novio. Es mi gurú, mi amor. Pues la verdad es que el tío canta bien. Charlie es un músico brillante. Está a la altura de Bob Dylan. Joder, pues sí que te tiene pillada este tío. ¿Y cómo es eso de que es tu gurú? Él me salvó la vida. Hasta que le conocí yo bailaba desnuda en clubes como una vulgar puta.
Me sacó de esa mierda y pronto me sacará de aquí. Ya quisiera yo que alguien me sacara de aquí. Si fueras de los nuestros nunca estaría sola. ¿Y quiénes son los vuestros? La familia. Somos una gran familia. Vivimos en un rancho en Death Valley. Allí el tiempo no existe, vivimos el momento, lejos del vicio, del dinero y la ambición. El LSD y los sermones habían socavado tanto la voluntad de Susan Atkins que ahora solo veía la realidad desde el prisma dogmático impuesto por Charles Manson. Deberías venir con nosotros. Somos la vanguardia de los 144.000 elegidos. A nuestro lado estarás a salvo cuando el apocalipsis llegue. ¿Cómo dices? Ven, acércate. No nos puede oír nadie. Una gran guerra se acerca. Los negros van a levantarse contra los blancos. Todo arderá. Será una gran destrucción, pero Charlie nos salvará. Solo los elegidos sobrevivirán y él liderará la nueva sociedad después del holocausto. Pero tú te estás oyendo. Entiendo que te asuste. A mí también me daba miedo al principio, pero luego comprendí. Charles nos guiará hasta Agartha, el reino subterráneo. Nos esconderemos allí. Charlie nos ha contado que en Agartha hay de todo. Leche, miel, árboles, con 12 tipos de frutas. Esperaremos hasta que todo pase y entonces nos levantaremos como nuevos señores del mundo. Ha llegado la hora, Ronnie. No doy crédito. ¿Te crees todo eso de verdad? Es la verdad. Ya no somos solo una familia. Ahora somos un ejército. ¡Su ejército! Hacemos lo que Charlie nos dice. Es cuestión de vida o muerte. De tu vida y de tu muerte. ¿Has matado alguna vez a alguien, Ronnie? Yo... No. Pues cuando lo haces una vez ya no puedes parar. Cuando vengas con nosotros probarás el embrujo de la sangre y te gustará. Te lo prometo. La obsesión de Atkins por las profecías de Manson no le permitía ver el peligroso camino que había emprendido. Estaba a punto de delatar a su propio líder. Ronnie, disfruté tanto matando a aquella zorra. ¿Cómo? ¿Qué zorra? Sharon Tate. Es actriz. Es vanidosa. Entramos en su casa y los matamos a todos. Ella estaba embarazada. Maté a esa perra mientras me suplicaba por su vida y la de su bebé. La maté porque estaba harta de oír cómo gritaba. Y la volvería a matar 1.000 millones de veces más si Charlie me lo pidiera. Pero Susan había dado más que un paso en falso. Su juventud y sus delirios le hicieron perder toda noción de realidad y del lugar en el que estaba. Su compañera de celda, Ronnie, no dudó ni un minuto en utilizar la información que Susan le estaba dando como moneda de cambio. La delató inmediatamente. Al día siguiente interrogaron a Susan Atkins y la profecía, en cierto modo, se cumplió. Para Charles Manson y su familia se desató el apocalipsis. Había llegado el final de Charles Manson. Era el 12 de octubre de 1969 y la policía procedió a detener al gurú y a varios miembros de la tribu. Pero siempre argumentó, incluso durante el juicio, que ni había matado a nadie, ni tampoco lo había ordenado. Hasta el presidente Richard Nixon, recuerdo, dio un discurso sobre este asunto aludiendo a la culpabilidad del detenido, algo que molestó sobremanera al abogado de la defensa. Pero, ¿ante quién se estaban enfrentando las autoridades? ¿Era un sociópata, un fanático religioso, un peligroso asesino? Miguel Perlado, psicólogo clínico y experto en sectas, nos desvela la complicada personalidad de este criminal. El caso de Charles Manson es uno de esos casos prototípicos de sociopatía directamente, ¿eh? Es decir, un hombre con una trayectoria que ya empieza a debutar en torno a la preadolescencia, 13, 14 años, con diversas detenciones por delitos varios y con un historial largo y extenso de transgresiones de la ley. Por lo tanto, no hay duda de que estaríamos a un perfil plenamente compatible con una sociopatía. Cuando hablamos de sociopatía o de psicopatía, porque son términos que muchas veces se superponen, hay varias maneras de comprender la psicopatía, ¿no? Desde un punto de vista más psiquiátrico, la psicopatía se considera como una psicopatología aparte, ¿no? Desde otros puntos de vista más psicológicos, inclusive desde un punto de vista más desde un marco más desde el psicoanálisis, se entendería, por ejemplo, la psicopatía como una estructura que pone distancia a una psicosis que puede estar larvada en este sentido. A veces, en algunos gurús de sectas observamos justamente esto, ¿no? Una organización mental psicopatológica que tiende a dominar y a controlar a los demás como una forma de evitar una descompensación o una ruptura psicótica, lo que entenderíamos como una esquizofrenia, un brote psicótico, ¿no? Entonces son personas que se organizan de esta manera para protegerse justamente de eso, de una mayor desorganización. Las características del sectarismo conllevan la intolerancia, la discriminación o el odio.
rasgos precisamente principales de la familia. De hecho, todo apunta a que la tremenda infancia que vivió Manson le influyó muchísimo para forjar su excéntrico y peligroso carácter. Y en la situación además de Charles Manson, como en el caso también de otros gurús de sectas, toda su experiencia acumulada, vivida en el seno de la familia, fragua un carácter determinado, y en el caso de Manson, toda la abundante patología, también transgresiones de la ley, alcoholismos, abusos varios, aunque luego la propia historia de Charles Manson queda entremezclada con otras subhistorias, algunas en duda, otras entre comillas, pero sí, francamente, digamos, el análisis de su biografía y de su trayectoria vital apunta a que todo su carácter sociopático vino ya fraguándose desde su tierna infancia. Como vimos anteriormente, el fanatismo religioso de Charles Manson emergió durante su larga temporada en la cárcel. Allí estableció la que sería su doctrina, su ideología, en la que mezclaba diversos conocimientos y preceptos de corrientes tanto orientales como cristianas. Incluso reinterpretó la Biblia, y su filosofía afirmaba que solo aquellos que le siguiesen se salvarían del apocalipsis. Pero ¿hasta qué punto su séquito, sus fieles, creían lo que decía en sus sermones? El especialista en sectas Miguel Perlado arroja luz a esta cuestión. Además hay que tener en cuenta otra cosa con el caso de Charles Manson, y es que hace su aparición en un momento de la contracultura y el hipismo en los Estados Unidos, en unos momentos donde toda la sociedad norteamericana está convulsa por todas estas tensiones que se están dando socialmente, y la puesta en escena que hace es en un contexto de abuso de drogas, de promiscuidad, de desdibujamiento de muchos límites, y en este sentido su personalidad, su labia, su puesta en escena era creíble porque tenía esos componentes de seducción, a la par que todo pudiera estar muy distorsionado por esos contextos más vinculados a las drogas, ¿no? Pero ciertamente la puesta en escena era creíble, y la capacidad de enredar y de seducir y de embelesar, especialmente a las mujeres, pues era notoria. Aquella seducción, aquella labia, aquel hipnotismo hacia sus seguidores se debía, como afirmaba Perlado, a una sociopatía. Pero, ¿realmente hay cura para personajes como Manson? En el caso de Charles Manson, diríamos que es un trastorno crónico, del cual además él mismo se jacta desde prisión de que no se arrepiente ni recula en ninguna de las cosas ni ninguno de los asesinatos que perpetró o estimuló en sus seguidores, y por lo tanto es difícilmente curable. Puede ser tratable, pero curable es otro tema muy diferente, ¿no? En el caso de otros gurús de sectas habría que analizar situación por situación. Los hay con perfiles muy narcisistas a nivel patológico, lo que llamamos trastornos narcisistas de la personalidad o trastornos narcisistas severos, que en función de su severidad precisamente podrán ser más o menos tratables, curables, ¿no? Pero por lo general, en mi experiencia, el gurú de una secta ni suele buscar ayuda, ni la acepta cuando se le ofrece, y por supuesto son todos los demás los que necesitan ayuda, consuelo, etc. Salvación, purga, juicio final, guerra entre negros y blancos. Cualquier pretexto era bueno con tal de dar rienda suelta a nuevas correrías, nuevos delitos, nuevos crímenes, nuevas víctimas inocentes. Por suerte, la confesión de Susan Atkins llevó a Manson ante la corte, convirtiendo el juicio en todo un espectáculo. Greatness mine, oh can't you see, it's your own kind to be free. Charles Manson compareció ante el juez el 15 de junio de 1970, después de que Linda Kasabian, que conducía el coche la noche del asesinato de Sharon Tate, testificara contra él a cambio de su inmunidad. El ambiente en el juzgado estaba enrarecido. Arropado por los miembros de su familia, Manson era aplaudido y su nombre era coreado cada vez que hablaba. 3 de sus chicas cantaban sus canciones en los pasillos del juzgado. Silencio en la sala. Silencio en la sala. Tiene la palabra el fiscal del distrito, Vincent Bugliosi. Señor Mason, por lo que tengo entendido, es usted un gran amante de la música. La música me habla constantemente, todos los días. ¿Y qué le dice? Aunque se lo explicara, no lo podría entender. Es usted demasiado sordo, tonto y ciego para entender la música. Es probable. Pero me gustaría que le explicara al jurado qué dice la canción Helter Skelter sobre el apocalipsis. ¿Apocalipsis? ¿Ve cómo no ha entendido nada? Helter Skelter significa descontrol.
literalmente. No significa que vaya a existir ninguna guerra con nadie. Nadie muere ni morirá por culpa de una canción. Veo que tiene mala memoria. En las paredes de la casa de Tate y la Bianca aparecen las palabras Helter Skelter escritas en sangre. ¿Y qué? No es mi conspiración, no es mi música. ¿No opinan lo mismo los miembros de su comuna? O, como usted la llama, su familia. La señorita Linda Kasabian. Habéis puesto a Linda en mi contra, en contra de su propio padre. ¿Pero qué sabréis vosotros? No entendéis nada. Le habéis mentido. La señorita Kasabian ha testificado que usted la obligó a ir a casa de Polanski y Tate. Yo no he ordenado matar a nadie. Yo no le digo a la gente lo que tiene que hacer. Yo no soy responsable de nadie, ni de esas chicas ni de ti. Tu karma no es mío. ¡Silencio en la sala! No sé qué opinará el jurado, pero a mí me parece que fue usted quien ordenó esa matanza. No me importa lo que te parezco. ¿Te vas a fiar del testimonio de Linda Kasabian? Alguien que no ha parado de drogarse y robar desde el día que la recogí de un arcén. ¿Tienes pruebas de que yo maté a Sharon Tate? Ponlas encima de la mesa. Soy la proyección de la mentira en la que vives. Júzgame, senténciame, pero siempre estaré viviendo dentro de ti. Al no haber participado directamente en ningún crimen, la única manera de culpar a Manson era a través de evidencias circunstanciales, y poco a poco Bugliosi fue cerrando el círculo. A finales de julio, Manson estaba acorralado por las pruebas, y como señal de protesta, se dibujó en la frente una X con una cuchilla de afeitar. Señor Mason, ¿tiene algo que argumentar en su defensa? La única persona que me puede juzgar soy yo mismo. Solo yo vivo conmigo mismo cada día y estoy contento y en paz con mis actos. ¿Dónde va, señor Mason? Vuelva a su asiento ahora mismo. ¡Señor Mason! Pero Manson es su único dueño. Camina hacia el jurado mirando fijamente a cada uno de los miembros. En sus ojos hay algo hipnótico. Es imposible mantenerle la mirada. Y cada vez que un miembro del jurado rompe el contacto visual, salta al siguiente. He hecho todo lo posible por encajar en vuestro mundo. Y ahora queréis acabar conmigo. Miro lo incompetentes que sois todos y me pregunto por qué queréis matarme. ¡Yo ya estoy muerto! ¡Vivo en la tumba que vosotros me construisteis! ¡Señor Mason! ¡Vuelva a su silla! ¡No se lo volveré a repetir! Podéis matar mi ego, mi orgullo, podéis matar mi deseo. Podéis encerrarme en una celda, golpearme los dientes, aplastarme el cerebro. Pero nunca podréis matar mi alma. Manson cambia el rumbo y se sitúa a menos de 1 metro del juez. Está fuera de sí, como si en cualquier momento fuera a saltarle a la yugular. Esas criaturas que han matado a la pobrecita Sharon Tate y que van por la calle armados con cuchillos son vuestros propios hijos, no los míos. Yo no les he enseñado nada, todo lo han aprendido de vosotros. Yo no quiero matar. Si quisiera matar, podría saltar y degollarte en mitad de esta sala. ¡Alguaciles! ¡Llévenlo a su celda! Se levanta la sesión hasta nueva orden. ¡Soltadme! Si yo quisiera asesinar a personas, ninguno de vosotros estaría vivo. ¡Ninguno! ¡Soltadme! No me importa que me devolváis a prisión. ¡La prisión está en tu mente! ¿Me oyes, juez? ¡La prisión está en tu mente! ¡Yo soy libre! Pese a que Manson promulgaba la belleza de la muerte, durante el juicio luchó con todas sus fuerzas por salvar su vida. Después de mucho tiempo, parecía que el Hijo de Dios y de Satán había bajado a lo terrenal para revelarse como lo que realmente era, un asesino común. Tell me in a sentence who you are. Dime, ¿quién eres? Nobody. Nadie. I'm nobody. No soy nadie. I'm a tramp, a bum, a hobo. Soy una trampa, un holgazán, un vagabundo. Soy un furgón, un malabarista del vino. Soy una navaja. Si te me acercas. Charles Manson siempre fue un hombre nocivo y aunque en ningún momento participó en los crímenes de la casa de Polanski, el 29 de marzo de 1971 el tribunal le condenó por conspiración a la pena de muerte. Sin embargo, tras la abolición de la pena capital por la Corte Suprema de California, le acabaron sentenciando a cadena perpetua. Pero aún así, los crímenes no cesaron
Las actividades de la familia continuaron. Varios de sus acólitos robaron en una armería y fueron abatidos a tiros por la policía antes de secuestrar un avión. Con ello, pretendían exigir la liberación de su líder, de su salvador. El 5 de septiembre de 1975, otro de sus miembros, Lynette Squeaky Fromm, intentó asesinar al presidente Gerald Ford, pero falló en el intento. Aunque poco después sí que consiguió acabar con la vida de alguien, en este caso de una joven, al asestarle 157 puñaladas. En cuanto a Manson, su día a día en prisión transcurre entre libros y música. Ha compuesto varias canciones que han versionado grupos como Guns N' Roses o Marilyn Manson, ha publicado 2 discos, escrito varios libros e incluso ha tenido tiempo para el amor. Diariamente miles de fans le escriben cartas para declararse e intentar seducirle, aunque solamente una de ellas ha conseguido este hecho. Es Afton Elaine Burton, más conocida como Star, que significa estrella. Esta chica tenía 27 años cuando le conoció, es decir, 53 años menos que Manson. Ambos llegaron a ser pareja durante un tiempo, ella le visitaba frecuentemente en la prisión, incluso se sacaron la licencia para poder casarse, pero ocurre algo inesperado. Antes de firmar, Manson descubre que las intenciones de la joven no eran buenas. Parece ser que esta chica y un amigo suyo tenían planeado hacer negocio con la muerte del criminal. El lucro sería exponer sus restos en un ataúd de cristal. Con ello, atraerían a miles de curiosos que llegarían en procesión y por tanto ganarían mucho dinero con ello. Ciertamente, el que durante décadas ha sido considerado el mago del engaño gracias a sus radicales consignas dogmáticas, estuvo a punto de caer en una trampa similar a las suyas. La diferencia es que en esta ocasión fue por amor y no por resentimiento lo que provocó la casi caída de su reinado apocalíptico. Quizá porque, según Manson, la sociedad le ha condenado por ser la voluntad de Dios. Charles Manson continúa recluido en una celda de alta seguridad en la prisión de Corcoran, en California. Actualmente tiene 82 años y lleva 45 cumpliendo condena. La vida entre rejas no le ha impedido convertirse en un icono de la cultura pop de los Estados Unidos. Los honorarios recibidos por sus entrevistas en medios de comunicación le han reportado beneficios millonarios, aunque difícilmente le podrá sacar provecho a su fortuna. Hasta 2027 no tiene derecho a solicitar la libertad condicional. Negra y Criminal. Suscríbete a nuestros canales de iTunes, iVoox y en la aplicación de Cadena Ser. Hablas miedo.